Vimos también un pequeño ejemplo práctico ahí de cómo podía formarse una red neuronal y cómo podíamos compararlo con una ecuación lineal. Hoy día vamos a abordar otro tema que es un poco distinto, sigue siendo el tema, pero ya sería un poco más de conocimiento y si le interesa sería bastante práctico, la verdad. Nos alejaríamos un poco más de lo conceptual e iríamos buscando más herramientas eh, de Machine Learning, Deep Learning que podrían servirnos. Entonces, ¿qué framework de inteligencia artificial nos provee Huawei? Entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy día, tanto Huawei como los que existen de código libre o que se pueden usar sin ningún problema. Voy a compartir pantalla y me confirman si se ve bien, el audio está bien. Ahí, hola Carlos, ¿qué tal? Mm, vamos a partir un poquito sobre este IA Development Framework. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí un poquito este prólogo? Entonces, de lo que hemos estado viendo hasta ahora serían estas últimas décadas. Ahí veo una mano levantada, no sé si es un error o algo pasa. Pero bueno, ahí, perfecto, César, se ve y se escucha súper. Eso me gusta. Bueno, entonces, retomando acá el prólogo, estaríamos que en la última década el Machine Learning o el aprendizaje automático ha sido un objeto de numerosas investigaciones, ¿cierto? Y aplicaciones, como hemos visto en las clases anteriores, en los campos como el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento y la sintaxis del habla, ¿cierto? La conducción autónoma y la visión artificial, el aprendizaje profundo o deep learning, sido testigo de importantes logros, como pudimos ver ayer, de algo como de un Perceptron, lanzamos al multicapa y luego pudimos tener cómputos de alto poder para poder entrenar estos algoritmos. Eso también plantea las mayores exigencias de las aplicaciones y algoritmos, como lo pudimos ver ayer, en el desarrollo continuo de este framework de aprendizaje automático o de deep learning. Se puede utilizar en convenientes y numerosos recursos informáticos que nos ayudan a entregar o a entrenar estos modelos. Entonces, en este curso se describe también la utilización de este framework de inteligencia artificial y sus aplicaciones. Entonces, vamos a ver un poquito sobre ello. ¿Qué objetivos vamos a abordar en esta clase? En finalizar este curso o esta sesión, la idea es que ustedes sean capaces de comprender todo este framework actual de inteligencia artificial. eh, También van a ser capaces de entender un poco más sobre el dominio de los procesos, comprender la estructura y las características de MinSport. Ya van a ver que MinSport es una herramienta muy potente que ofrece Huawei. Y comprender también los componentes de este mismo framework o de este mismo componente de desarrollo. Entonces, esto también es muy importante. Yo creo que esto es una clase bastante interesante porque van a tener conocimientos de qué cosas, qué herramientas existen para aplicar estos conceptos que estudiamos en las clases anteriores. Y también hay muchas preguntas en la certificación sobre este tema. Entonces, vamos a ello. ¿Qué contenidos vamos a abordar entonces? Ya vimos los objetivos. Ahora, los contenidos que vamos a abordar va a ser el IA Framework Developer, ¿cierto? Vamos a ver un poco sobre MuseSport, las características o features de MuseSport. Vamos a ver también los componentes de desarrollo de este MuseSport también. Y vamos a ver también los procesos o aplicaciones que podemos hacer con él. Pues vamos un poquito más a ello. Ya entendemos entonces el contenido. La idea es que aprendamos todos estos 5 puntos y podamos estar más que preparados para nuestra certificación, que en realidad eso es lo que importa en este momento, poder tener los conocimientos base a nivel general, pero también la idea es que seamos capaces de poder responder todas las preguntas de nuestra certificación. Entonces, vamos a ello. ¿Qué sería este framework de IA o IA Development Framework? Este framework de aprendizaje profundo de Deep Learning lo que busca es reducir las barreras de entrada al desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, no, como vimos ayer, había muchos cálculos, mucha matemática por detrás y había que tener como muchos conceptos abstractos para poder realizar alguna tarea.
Pero con estos desarrollos, con estos frameworks, la idea es que nos facilite la tarea y cualquier persona, cualquier desarrollador o persona que no esté netamente en este mundo de la investigación de la inteligencia artificial, sea capaz de eh, responder o realizar sus propias aplicaciones. Chicos, ¿me dan un segundillo, por favor? Hemos vuelto, solo estaba ahí acomodando unas cosas, pero ya estamos. Entonces la idea es que estas herramientas nos permitan facilitarnos a la gran mayoría el desarrollo de aplicaciones. Entonces no tienes que tener estos conocimientos tan abstractos matemáticos, sino ya entenderlo así como base, como lo repasamos ayer, y ya netamente tirar unas dos, tres líneas de código y poder tener un modelo ya entrenado. ¿Y qué más? Entonces, la idea de este framework es como un conjunto de bloques de instrucciones y ya están predefinidas y un modelo de algoritmo equivalente a cada bloque. Entonces, podemos ensamblar este modelo con los bloques de construcción. Entonces, vamos a tener distintos ya módulos, podríamos llamar funciones, objetos ya predefinidos y la idea es ir ensamblándolo a medida que vamos necesitando cada uno de ellos. Y dentro de ellos tenemos TensorFlow, PyTorch, que son como los más conocidos, tenemos Mearsport, y para ello aquí estarían sus respectivas páginas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos PyTorch, tenemos todos los tutoriales para llegar y hacer, son bastante entretenidos, la verdad. Ahí los invito si quieren hacer alguno. Ahí tienen los códigos, vienen con ejemplos y todo ello para que ustedes puedan irlo practicando. Lo mismo con TensorFlow. TensorFlow también tiene una API bastante potente. Y ustedes podrían aquí ir, buscar sus recursos sin ningún problema para distintos lenguajes. Mira, tiene la versión Lite, JS, y también te explica todo, cómo instalarlo, cosas, cómo hacerlo, tus primeros pasos, y ya en JavaScript para IoT, entonces bastante idea, y obviamente su comunidad. Al igual que acá, PyTorch también tiene ahí toda su comunidad y su documentación para que ustedes puedan ir manipulando. También ello, aunque la presentación no sale, también está Keras. Keras es una capa bastante interesante para TensorFlow, donde vamos a retroceder un poquito, esto sería Keras, y tiene algo bien interesante que viene directamente con ejemplos. Entonces ustedes ponen aquí, bien, quiero Computer Visions, tengo ejemplos para ello. Mira, aquí tenemos ese modelo, tenemos distintas cositas aquí bien interesantes. Eh, Mira, para procesamiento de lenguaje natural también tenemos cosas bastante interesantes aquí para que ustedes puedan ir viendo y vienen directamente con los ejemplos llegar y usar. Ustedes pueden ahí ir experimentando cada cosita que va ofreciendo el framework o este marco de trabajo. Y por temas de tiempo, yo no creo que podamos ver uno de estos ejemplos, pero ahí los invito a que ustedes lo estudien con calma, vayan jugando y vayan aprendiendo. Esto ya sería más para aprender y pueden usarlo en su día a día. Y además está Mi Sport, que es la versión que ofrece Huawei. Y miren, esto es bien interesante, ya viene con para modelos LLM o modelos de lenguaje bastante potentes. Entonces ya está más que equipado, al igual que los demás. Y también viene con su motor ahí para que ustedes puedan ir jugando. Ofrece mucho, también tiene su parte de tutoriales, bien interesante, para que ustedes puedan tener un overview. Tiene un quick de cómo comenzar, un tensor, transformer, tiene de todo. Entonces la idea es que ustedes vayan aquí y vayan con un dataset y puedan ir viendo ahí también, miren, poco a poco cómo ir jugando con cada uno de estos modelos. Aquí tenemos también un overview y también ahí ustedes vayan jugando poco a poco y puedan ir aprendiendo cada cosita de ellas. Esto ya, repito, sería para que ustedes pudieran aprender y poner en práctica lo que hemos aprendido. Y quizá en otra sesión de talleres podamos abordar un caso más práctico y ir aprendiendo ahí en conjunto cómo desarrollarlo y qué significa cada uno de estas llaves. Pero hoy no,
hoy no, chicos, hoy día nos vamos a enfocar en la certificación y vamos a irnos directamente a la práctica. Entonces, esa es la idea, lo invito a que cada uno, sus páginas son bien sencillas, es PyTorch, TensorFlow, Keras es keras.io y Midasport es midasport.cl. Entonces ahí ustedes pueden ir buscándolas con calma y estudiándolas poco a poco. Eh, Así que vamos a ver también, vamos a abordarlo poco a poco, eh, estos frameworks y qué herramientas también nos provee Huawei con toda su infraestructura cloud, todo lo necesario. Sería un poquito con esto, vamos a avanzar un poco. Entonces, en el entorno actual del mercado, ¿qué tendríamos? En el marco de IA tendríamos fuera de China, como estábamos viendo actualmente, TensorFlow, que era de Google, PyTorch, que es de código abierto, pero le pertenece a Meta. Amazon también tiene ahí su librería, no es muy popular, que es MX Next, pero también la tiene. Y en China también, que obviamente por parte de Huawei, que es muy potente, tendríamos a Mi Sport, bastante, lo invito, les va a sorprender. Y también tenemos ahí de Baidu, Padel, la verdad, sinceramente, no he jugado con Padel, así que no sabría darle una opinión sobre él, pero si está, debe ser igual de interesante. Procesadores de informáticos convencionales, aquí siempre vamos a necesitar la GPU, las CPU y las NPU, más cositas. Vamos a ver un poquito características de PyTorch. PyTorch es bastante interesante y se usa bastante, entonces es bien importante que también tengan nociones sobre PyTorch. PyTorch es un framework de computación de aprendizaje automático de Machine Learning publicado por Meta, anteriormente conocido como Torch. Torch era un marco de trabajo o un framework de computación científica que apoyaba por un gran número de algoritmos de aprendizaje automático y una biblioteca de tensor, podría decirse, similar a la que usaba NumPy. NumPy fue la librería esa que estuvimos jugando ayer para trabajar con vectores, entonces no es muy similar. Y Torch tiene un entorno de programación flexible, pero que se utiliza habitualmente en base a Python. De hecho, con Python es muy sencillo usarlo, bastante fácil, y de meta. Y Python es una biblioteca de tensores, podría decirse, eh, para aprendizaje profundo o de deep learning, que también usa mucho la GPU y la CPU, así como el framework de aprendizaje profundo que usa generalmente la empresa como Twitter, eh, GMU, Salesforce, han adoptado bastante a PyTorch. Entonces no es un lenguaje, no es una librería de juguetes, sino es bastante potente y se usa mucho en la industria, y no cualquier industria, Twitter, Salesforce, industrias no menores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué características ofrece PyTorch? PyTorch se refiere, Python, bueno, se refiere a Python, entonces Python admite el acceso a a Python en lugar, lo adopta de forma bien sencilla, usa la base de C++, ¿cierto? Y es bastante fácil de usar con NumPy y con Skype. Se pueden, al igual como lo hicimos ayer con TensorFlow, podríamos usar vectores de NumPy para trabajar con Python. Eh, También tiene una Dynamic Neuronal Network o una red neuronal dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere un grafo computacional estático antes de ejecutar el TensorFlow 3.1. 3.1, luego se ejecuta rápidamente el grafo mediante operaciones de alineación y se van ejecutando. Pero los programas de PyTorch se pueden construir y modificar dinámicamente grafos computacionales durante la ejecución. Esa es una característica que diferencia bastante a TensorFlow 1.x. También es fácil de depurar. Se puede generar diagramas dinámicos durante la ejecución y los desarrolladores pueden detenerlo a medida que lo van necesitando. Y PyTorch proporciona tensores que se pueden ejecutar mediante tanto la CPU como la GPU. Y obviamente la GPU acelera bastante todo el tema de computación paralela. Eso sería PyTorch. Igual los invito a que revisen la página. También tenemos, por otro lado, TensorFlow. El TensorFlow, como sabemos, es de Google
TensorFlow es una plataforma de aprendizaje automático. También es de código abierto, es diseñada por Google. Actualmente van en la versión 2.x. mm, Podríamos ver después en la página en qué versiones actuales se encuentran en este momento. TensorFlow tiene tres versiones iterativas, que es la 0.1, ¿cierto? La versión 1, y ahora ya están en la versión 2. En la actualidad se utiliza principalmente, obviamente, la última versión, que sería la versión TensorFlow 2. TensorFlow también se utiliza para desarrollar modelos tanto en JavaScript, se pueden desarrollar inclusive en los navegadores gracias a Node. También TensorFlow ofrece una versión Lite, que sería un framework de aprendizaje profundo de código abierto diseñado para inferencia en dispositivos. ¿Qué significa eso? Que con TensorFlow Lite podríamos ofrecer un conjunto de herramientas que posibiliten el aprendizaje automático en el dispositivo. Y eso permitiría a los desarrolladores ejecutar módulos de entrenamiento en dispositivos móviles. Entonces podríamos correr en un dispositivo muy pequeño o inclusive en una Raspberry Pi en ese estilo y o en ordenadores o en dispositivos de IoT. También tenemos TensorFlow External o XFL o TFX, que es una plataforma de aprendizaje automático que sirve para crear y gestionar procesos integrales que transfieren modelos entrenados de la investigación a la producción. Entonces tendríamos ahí, se puede ir haciendo varias cositas. ¿Y cuál sería la diferencia entre la versión 1 y la versión 2? Que la desventaja de la versión 1, que TensorFlow 1, el resultado generado para crear un tensor no puede ser devuelto directamente. En su lugar, es necesario crear un mecanismo de sesión e incluir el grafo. Entonces, la sesión necesita ser ejecutada. Y este estilo es similar al lenguaje de programación de hardware VHDL. Y también la versión 1.0 es difícil de depurar, las API están desordenadas y es difícil para los principiantes. Entonces esta versión está, aunque sí simplifica bastante el desarrollo, era bastante complicado desarrollar con su librería, está enfocada más en gente más experimentada. Pero luego nació la versión 2. Igual serían las características que tiene la versión 2. Tiene una API de Keras avanzada. Entonces aquí ya se integra con Keras bastante fácil. Facilita el uso y las características más importantes. Se eliminan los mecanismos de grafo y sesiones. Entonces, ¿qué haría esto? Hace que la función central del TensorFlow 2 sea un mecanismo de grafos dinámicos, al igual que el de PyTorch. em, Esto permite a los usuarios a compilar programas, a depurar modelos y facilita a los desarrolladores el aprendizaje y el uso de Tensor. Admite más plataformas e idiomas, entonces esto es mucho mejor, ¿verdad? Mejora la compatibilidad entre componentes del estandarizador y el formato, intercambio entre las APIs, proporcionando las líneas fases. ¿Qué más? Elimina las APIs descartadas y duplicadas para evitar confusiones. Eso sería TensorFlow. Y también tenemos acá, ¿qué tenemos? Tenemos a Midasport. Y Midasport es de Huawei. Y Midasport es un framework de aprendizaje profundo de la próxima generación de Huawei. Esto hace que aprovecha la potencia del cálculo de los procesadores ASIC de Huawei, que eso es bien importante. Esta librería usa mucho el poder del hardware y tú lo puedes combinar eh, muy bien con la nube o el cloud de Huawei y te daría muy buen resultado porque está diseñado como está típico, como esta marca que tiene su propio procesador y tiene su propio, y el sistema operativo lo desarrollan ellos mismos y tiene una integración muy buena. Aquí sería lo mismo. Esta librería tiene una integración muy buena con sus procesadores. Permite un despliegue flexible en escenario de dispositivos de borde, cloud, ¿cierto? Integra las mejores prácticas de la industria, mejor define un nuevo paradigma de la programación de inteligencia artificial y reduce el umbral para el desarrollo. Midasport pretende alcanzar tres objetivos. ¿Cuáles serían sus tres objetivos? Que sea sencillo desarrollar con él, que tenga una ejecución eficaz y una cobertura en todos los escenarios. Entonces, la idea es que esta librería permita abordar todos los escenarios, sea fácil de utilizar y sea eficaz al ejecutarse. También Middlesbrough es muy flexible y admite la formación paralela de datos. También permite hacer de forma paralela que los modelos
sean paralelos y también sean una especie de híbrido entre paralelos. Eso es bastante bueno. Y entonces les recomiendo mucho esta librería. Y también va a entrar bastantes preguntas a la certificación. Entonces, si quieren sacar esta certificación, también tendrán que estudiar MIES. Eso sería un poquito los frameworks de desarrollo de inteligencia artificial. Ahora vamos a abordar directamente MIDSport. Vamos a ver un poquito su arquitectura, algunas cosas básicas del framework. Luego, de ahí seguiremos abordando los siguientes puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos a ello? Vamos a ello. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un poquito cómo funcionaría el modelo. Entonces tenemos las fuentes acá de los devices. Luego entraría este modelo, tendríamos la data, el cloud computing, los modelos o los edge. Entonces teníamos toda esta sincronización donde MIDSport tiene como objetivo proporcionar este framework de inteligencia artificial dispositivo de borde, con un dispositivo que puede ser de borde combinado con la nube para todos los escenarios. El Mi Sport puede desplegarse en el dispositivo, en la nube y en la nube para satisfacer los diferentes requisitos. Por ejemplo, Mi Sport admite una implementación ligera en el dispositivo y varias funciones de información en la nube. También incluye la diferenciación automática, la precisión mixta y la programación de modelos que sea muy fácil para utilizar. Mi Sport también tiene algunas características clave para todos los escenarios. Primero tiene una API de inferencia que está desarrollada en C++, que eso hace que unifique con el dispositivo y la nube. Permite portar rápidamente el código en diferentes entornos y hardware. Entonces podemos ir moviendo el código en diferentes escenarios. También el modelo está unificado. El dispositivo y la nube utilizan el mismo formato y la definición, ¿y qué hacen con esto? Hacen que la arquitectura, tanto del software soporta múltiples hardware, incluye los assets de Huawei, una GPU y una CPU, como también incluye arquitecturas como x86 y también la arquitectura ARM. Entonces podemos ir jugando con lo que vayamos necesitando en el momento. También logra entrar una vez y desplegar en todas partes. Entonces se puede tanto hacer en dispositivos, en la nube, como ya que sea ir en la nube y consumir la data en tu dispositivo o como en tener en tu dispositivo y mandar data para otras cosas. También admite una potencia informática diversificada. ¿Qué significa esto? Que MediaSport proporciona una API unificada para añadir y utilizar rápidamente un nuevo hardware. En tecnología de compresión de modelos, esto admite diferentes entornos y escenarios. Esto daría incluir la cuantificación de modelos, la aplicación rápida de las tecnologías de colaboración entre los dispositivos y la nube, y así tendríamos un aprendizaje federal. Y más cositas, aquí tendría un poquito la arquitectura con la que trabajaría MediaSport, donde podemos tener tanto como podemos ver aquí el cloud, los devices, ¿cierto? Como la parte de hardware. Tendríamos CUDA para GPU, la SCAN para la NPU, la Eigen para la CPU y un DNN para CPU también. También entraríamos con un runtime, tenemos una ejecución eficiente con la data y el compilado. Tendríamos también aquí distintos escenarios. Entonces, ¿qué haría esto? Que la arquitectura de MIR constara de 4 capas. Cada modelo ofrece funciones distintas bueno, cada modelo ofrece funciones distintas, ofrece funciones listas para, o sea, perdón, se me fue la idea. Ya, de nuevo. Entonces ofrecería estas 4 capas. Cada modelo ofrecería funciones listadas para usar tanto el usuario y contiene modelos pre- preestablecidos. Entonces ya tendríamos como modelos listos para usar un kit de desarrollo, bibliotecas ampliadas para los campos de investigación, como también para redes neuronales gráficas, también para programación profunda en temas de probabilidades. Esto también tendría, además de las capas, tendría el MIDExpression, que proporciona al usuario una API unificada para el desarrollo, entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial. Y los usuarios pueden utilizar la sintaxis nativa de Python para desarrollar y depurar redes neuronales. Entonces podemos usar Python sin ningún problema. MINSPORT proporciona un modelo de codificación que unifica los gráficos dinámicos y estáticos,
lo que ayuda a los desarrolladores a equilibrar la eficiencia del desarrollo y el rendimiento de ejecución. Además, proporcionan interfase en C++ para todos los escenarios en la fase de producción y despliegue. También tiene un compiler, que esto hace que se compile las expresiones en los nuevos subyacentes con una mayor eficiencia, ejecutando como núcleo el framework de inteligencia artificial basado en MIT-R. Además, puede optimizar el rendimiento global, incluyendo la optimización de dependencias de hardware como la diferencia automática, la simplificación de expresiones, y también tendría la optimización de la relación entre el hardware como la función del núcleo gráfico con la generación de operaciones. Durante este tiempo también tiene la duración del tiempo de ejecución, que haría que los operadores de hardware subyacente se interconectan y devuelvan basándose en los resultados optimizados de la compilación y así superar además la arquitectura unificada en tiempos de ejecución tanto con el dispositivo como con la nube. Más cositas, también tendríamos aquí una estructura de la API, cómo estaría diseñada. Como podemos ver aquí tenemos la API con su tensor, el autoscaling. Pero escucho que se escucha bien. ¿Alguien tiene problema o estamos bien? Sí, todo bien, Pablo. Ya, buenísimo. Hay cualquier inconveniente me avisa. ¿Y qué más tenemos? Tenemos ya dentro de esta API, esta estructura de la API, tenemos para el desarrollo de aplicaciones, algoritmos y modelos de inteligencia artificial. Middlesport proporciona a los usuarios tres niveles de la API. Tenemos tanto la API de Python de bajo nivel y una API de nivel medio. También proporciona una API de alto nivel en Python que son mejores, tienen más encapsulamiento, ¿cierto? La API de bajo nivel, tanto la flexibilidad como la encapsulación también satisface las necesidades de los desarrolladores en los distintos ámbitos. Entonces puedes usar algo bien simplificado, como también si quieres abordar puntos más específicos, también podrías hacerlo sin ningún problema. ¿Qué haríamos con esto? La API de Python de alto nivel, que es lo que nos ofrece, la API de alto nivel se encuentra en las primeras capas e incluye la gestión del entrenamiento y la inferencia. Eso haría la API de alto nivel. El entrenamiento de precisión mixta, la depuración y el ajuste y otras cosas, la API avanzada se pueden basar en la API de nivel medio, lo que permite que los usuarios puedan controlar el proceso de ejecución de toda la red e implementar el entrenamiento. La inferencia y la optimización de la red neuronal también pueden hacerlo. Y algún ejemplo de esto sería utilizando la API del modelo, los usuarios podrían especificar que el modelo de red neuronal que van a entrenar y así como los ajustes de entrenamiento relacionados con el modelo. Al igual como lo vimos ayer, que podíamos ir especificando ciertos parámetros, acá también podríamos hacerlo sin ningún problema. ¿Qué haríamos con la API de nivel medio? La API de nivel medio se encuentra en la segunda capa, que tendríamos acá, y esta segunda capa, que encapsula la API de bajo nivel y proporciona módulos como la capa y optimizador y las funciones de pérdida, los usuarios pueden construir redes neuronales de forma más flexible y controlar los procesos de ejecución a través de la API de nivel medio, que para esto permitiría implementar de forma más rápida la lógica del algoritmo del modelo. Por ejemplo, los usuarios pueden llamar a la API CEL para construir modelos de redes neuronales y la lógica computacional. Podrán añadir la función de pérdida, los métodos de optimización al modelo de red neuronal mediante los módulos de pérdida y la API de optimización también estaría incluida. O sea, entonces podríamos utilizar el modelo del conjunto de datos para procesar los datos para el entrenamiento y la derivación del modelo. Entonces tendríamos tanto la de alto nivel, ella es un poquito más sencilla de usar, así que no se entienden mucho los conceptos. Y ahora con esta API de medio ya podríamos ir manipulando también un poco los parámetros, como lo vimos ayer también, sin ningún problema. Y además tenemos la API de bajo nivel, que sería la API que se encuentra en la tercera capa. Y con esta tercera capa, ¿qué es lo que incluiría? Incluiría la definición de tensores, podríamos incluir también operadores básicos, módulos de diferenciación automática, que los que permite a los usuarios definir fácilmente tensores y realizar los cálculos de la derivada. Un ejemplo de esto podría ser que los usuarios pudieran personalizar los tensores mediante la API y utilizar el operador de GAT Operation del módulo de Ops Compile. Esto
está también en la materia que se les fue compartido, entonces pueden leerlo con más calma, para calcular la derivada de la función y la posición específica. Entonces podrían, depende de su expertise, depende de lo que estén buscando, depende de qué tanto quieren manipular la API, pueden hacerlo. Si no manejan mucho y quieren probar un modelo X, pueden hacerlo con la capa de alto nivel. Si manejan un poco los optimizadores, como los conceptos que vimos ayer, también podrían usar la capa nivel medio. Si ya quieren manipular directamente el tensor, hacer cosas un poco más desde la base, también lo pueden hacer con la API de bajo nivel porque proporciona en código Python. Entonces tenemos todos los escenarios para gusto los colores. Entonces no se preocupen, podrían jugar con cualquiera de ellas. Vamos a ver también un poquito más los escenarios que puede soportar MediaSport. Y aquí tendríamos tanto el Model 0, que sería el modelo de librería, el MediaSport, el DevKit, que entregaría también un Developer Kit, o, o todo ello. También tendríamos una forma más avanzada de esta librería, o un modelos preentrenados. Tendríamos también las visualizaciones, temas de data y tía en seguridad. Tendríamos muchas cositas. Aquí podríamos tener tanto que este framework de inteligencia artificial, podríamos abordar todos estos escenarios. Entonces, mira, pues es compatible tanto con las diferentes series de hardware, como podemos ver ahí, em, tanto teléfonos móvil como dispositivos IoT, cloud, también estaciones base, dispositivos de transportamiento, también podría abordarlo. La nube también podría abordar nubes como servidores, incluidos los productos tanto de la serie Advanced y los productos de la serie de NVIDIA. También podríamos usar aquí las gráficas de NVIDIA. Así que es una librería o un framework bastante completo. No se limita tanto a lo que ofrece Huawei como tal en cloud, sino también que podríamos usar las tarjetas de NVIDIA. También podríamos usar los Qualcomm Snapdragon de la serie ARM sin ningún problema. También tendríamos obviamente los chips Huawei Kirin, podrían usarlos también para entrenar o ejecutar modelos con este framework de MIDES. El recuadro azul, como pueden ver a la izquierda, ese grandecito que está ahí, este framework es principal de MIDESPOR que proporcionaría tanto las funciones básicas de la API relacionadas con el entrenamiento, la verificación de las redes neuronales y también proporcionaría la diferenciación automática, paralelismo automático por defecto. Entonces tendrían bastantes cosas para utilizar. Debajo del recuadro azul también se encuentran los módulos de datos de mismo. ¿Qué sería esto? Que nos permitiría dar el procesamiento de los datos, incluyendo tanto el muestreo de datos, como vimos en el ejemplo de él, también se podría hacer con MediaPro, la iteración de los datos, la conversión de los formatos de los datos, y otras operaciones. Entonces es bastante completo. También podríamos hacer un poco de tratamiento de datos. Durante el entrenamiento podríamos también sufrir muchos problemas de depuración y ajuste. Por lo tanto, el módulo de MuleSoft Insight de visualización nos permitiría hacer esta depuración y estos ajustes sin mayor problema, dándonos como una curva de pérdida, el estado de ejecución del operador y las variables de los parámetros sin ningún problema, facilitando la depuración y el ajuste durante todo el entrenamiento. La forma más sencilla de garantizar la seguridad en la inteligencia artificial es desde la perspectiva del ataque, ¿cierto? Y la defensa. Entonces, para ello, un ejemplo de esto podría ser que los ataques que se inyectan datos maliciosos en la fase de entrenamiento para afectar tanto la capacidad de inferencia de los modelos, esto haría que Middlesbrough cuente también con un módulo de Sport Armor que proporcionaría un mecanismo de seguridad para la inteligencia artificial. Entonces, está pensado en todo. Contenido de este recuadro azul también ayudaría a incluir las bibliotecas del IA Model Show, el kit de herramientas de desarrollo del mismo MediaSport Dev Kit, que nos ayudaría para los diferentes campos, como hemos visto hasta ahora. La biblioteca de extensión avanzada de MediaSport. También tendríamos un kit de computación científica por si queremos enfocarnos más al tema de cálculo de errores sin ningún problema, no cálculo numérico. El primer combinaría también la computación científica para el aprendizaje profundo. También podríamos combinarlo con la computación numérica, así que también va a ser cálculo numérico, con el aprendizaje profundo y aplicar simulaciones
electromagnética. Inclusive esta librería es bastante potente porque también podemos realizar simulaciones, tanto también como por ejemplo la simulación de molecular de fármaco a través de aprendizaje profundo. Entonces es bastante completo. Ahora, ya vimos un poco sobre su arquitectura, vimos también algunos detalles. Ahora vamos un poco con conceptos básicos de esta librería. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hay por dentro? ¿Cómo funcionaría un tensor dentro? Entonces vamos a ver un poquito sobre. Tendríamos este tensor, que es la estructura de datos más básica de MinSport, ¿cierto? Un tensor, entonces ahí podemos tener, como pueden ver, tenemos un tensor de un D, tendríamos también tensores. Sí, de hecho podrías correr esto, lo puedes correr donde tú quieras. Si quieres correrlo en Google Colab, podrías hacerlo. Es una librería al igual que todas las otras, así que solamente que tiene algunos extras que podrías combinar con el hardware de Huawei. Tienes el 2D Tensor también, el D3 Tensor, también cómo sería un tensor 4D, sería de esta forma. Tendríamos también un tensor de 5 dimensiones y ya pasaríamos al tensor de 6 dimensiones. Bastante interesante, la verdad, y así es como lo podríamos ver un poquito de forma gráfica. De la estructura de los datos básicos de MISPOR sería tensor, ¿cierto? Todos los datos están encapsulados en tensores. Un tensor es una matriz multidimensional y un tensor de orden cero es escalar. Entonces, si hablando de un tensor de orden cero, sería un escalar. Un tensor de primer orden sería un vector. Aquí lo tendríamos. ¿Cómo estarían estructurados los tipos de datos? Tendríamos MIRPOR soporta varios tipos de datos, como podrían ser los de tipo int, los unit, los float. También podríamos ver esta figurita que tenemos acá. Y podríamos usar el MIRPOR type para poder verlo, al igual que como lo vimos en la clase del martes cuando estábamos viendo los tipos de datos en Pandas. Esto también cuenta con su MIRPOR de types. Al igual que en Pandas, que era de type, si no me equivoco, aquí también tendríamos lo mismo. Y podríamos ver los tipos de datos: el byte, el short, el int, el float de 63, 64 bits, 32, ahí va dependiendo. Y podríamos verlo sin ningún problema. MinSport también es compatible con los tipos de datos, como estábamos viendo. Con NumPy y Python puedes convertir los tipos de datos sin ningún problema. Y ahí también lo podríamos convertir usando esta esta función o este parámetro sin ningún problema. Vamos a ver un poquito cómo podríamos configurar el entorno de desarrollo. Cuando se ejecuta mi export se deberá especificar tanto los parámetros de entorno, incluir un módulo gráfico del dispositivo y el tamaño de memoria. También puedes utilizar la API relacionadas para obtener más información relacionada sobre eh, esta información. Entonces aquí también podríamos verlo de esta forma, pero ustedes también, aquí, bueno, obviamente lo tenemos en la PPT, pero ustedes también aquí tendrían su doc. También tendríamos el learning, donde se me pegó el computador, ahí sí, podríamos irnos al tutorial, podríamos irnos acá al overview. Y en el overview podríamos ir poco a poco, paso a paso, ir configurando cada una de estas cosas. Como pueden ver, tenemos la misma imagen que estamos viendo hasta ahora. Y obviamente aquí hay un poco más de explicación que ustedes podrían ir viendo poco a poco. Lo que les comentaba, estamos súper bien. Ustedes podrían ir abordándolo sin mayor problema. Podríamos, ¿cómo comenzar? Podríamos ir comenzando de esta forma. Mira, aquí tenemos tensores, datasets, transformers y podríamos ir poquito a poquito, ir armando un modelo de entrenamiento. Entonces pueden ver aquí cómo se iría haciendo. Entonces aquí lo mismo, chicos, es leer poco a poco y si quieren ir practicando, también podrían hacerlo sin mayor problema. API relacionadas, donde esto tendríamos el por Connect set que se utilizaría para establecer el contexto en el entorno de ejecución. También tendríamos el getConnect que se utiliza para obtener los valores de atributos en el contexto según la clave de entrada. También utilizamos una función de activadora y todo lo relacionado a ello. ¿Qué más tendríamos? Aquí también una pequeña tablita sobre los parámetros, su descripción y cómo entregarían estos valores. Este contexto MuseSport puede utilizarse tanto para definir el entorno operativo actual, incluyendo el modo de ejecución y el backend de ejecución. Entonces, antes de ejecutar el programa, siempre se debe establecer este contexto.
Si no se establece este contexto, el sistema establece automáticamente también su contexto basado en distintos dispositivos por defecto. Entonces, ¿podrían cómo definirlo? ¿Cómo no? Aquí tendríamos un poquito como el ID del dispositivo, el dispositivo de destino. Ahí te entrega unos rangos, el modo, seleccionar el modo de funcionamiento, dispositivo de entrada, cómo guardar o no guardar el gráfico de cálculo. Tendríamos distintas opciones que ustedes ahí podrían configurarlas a gusto. También teníamos el módulo de procesamiento de datos de MediaSport, que este proporcionaría un submódulo de dataset para procesar estos conjuntos de datos. Entonces sería el MediaSport Dataset, que proporciona la API para cargar este proceso en conjunto de los datos públicos, como podría ser como MMINS, el CIFART-10, COCO, ImageNet, and Cloud. También se pueden cargar conjuntos de datos formatos estándar de la industria como Mies Record, TF Record y Mies. También se puede utilizar para el módulo para definir las cargas de sus propios conjuntos de datos. Y también tenemos Middle Record para leer los datos de la forma eficiente. Ahí podríamos serializarlos y almacenarlos en un conjunto de archivos que puedan leerse. Entonces, ¿cómo sería esto? Los archivos de los datos contienen, ¿cierto? La cabecera del archivo, la página de datos son escalares, la página de datos por bloque, y esto haría que podamos utilizar y almacenar los datos de entrenamiento después de la normalización. Se recomienda que el tamaño sea de un único archivo de mid record y no sea, bueno, sea inferior a los 20 gigas. Se puede dividir un conjunto de datos en grandes en un conjunto grande de datos en varios archivos de mid record. Esto que lo que haría, los archivos de índice se contienen la información generalizada a partir de los datos. Entonces tendríamos tanto la cabecera del archivo, que serían los metadatos del archivo de registro de este MirrorPort, y aquí la cabecera. Aquí podríamos asociar un poquito a cómo sería en Pandas, obviamente no es lo mismo, pero si es que estamos, cómo podríamos hacerlo, sería algo así. Tamaño de la página de los datos escalares, el tamaño de la página de los datos por bloque. También tendríamos las páginas de estos datos escalares que se utiliza para almacenar los números enteros, cadenas de caracteres, datos como puntos flotantes y entre otros. También esta etiqueta permite las imágenes, es decir, que la información puede almacenar en datos escalares y se almacena en esta página. También tendríamos la página de datos en bloques, que sería esto, se utiliza para almacenar datos como una cadena binaria, o también podríamos almacenar una matriz de NumPy, como por ejemplo un archivo de imagen y un diccionario a partir de un texto. Entonces, bastante interesante, teníamos distintas formas de poder almacenar información. Y más cositas. También tenemos los módulos de redes neuronales en MiSport. Aquí tendríamos un módulo de acá que se llama MiSport N. Este módulo proporciona bloques de construcción ya predefinidos para el cálculo de redes neuronales. Entonces ya tendría todo listito para que ustedes puedan llegar y usar. El módulo contiene las siguientes componentes para construir una red neuronal. Tendríamos tanto la estructura de la red neuronal, tanto para las RN que estudiamos ayer, las CNN que también vimos y las LST. Y tendríamos también funciones de pérdida como el MSLOS, el Softmax Crop Enterprise Write Logic. Optimizadores también tendríamos el Momentum, Adam lo vimos ayer. Indicadores de evaluación del modelo como la puntuación F1 o el ALUP. Todo tendríamos aquí para trabajar con las redes neuronales. También MediaSport Model es la API de alto nivel para la formación de inferencias. Entonces aquí también tendríamos este pequeño código. ¿Cómo sería la función de Catchpad? La función de Catchpad de MediaSport no es una función, sino sería una clase. Ya no la trataríamos como una función, sino sería esta clase, este objeto, que puede utilizarse la función de devolución de esta catpad y el estado interno de la información. También un ejemplo de esto podríamos controlar las funciones de pérdida, guardar los parámetros del modelo y ajustarlo dinámicamente. MiaSport también permite al usuario insertar operaciones y definir por el usuario en la fase específica de entrenamiento o de inferencia a través de las siguientes capacidades o llamadas. Podríamos hacerlo sin ningún problema
tanto con el MIDOS Framework, el Model Checkpoint, sin mayor inconveniente. También como ellos, tenemos acá una pequeña tablita de cómo podríamos hacer estas inferencias. Tendríamos el archivo del formato, tenemos un checkpoint, un MILR, un ONNTX y un ERR. El primero sería para la utilización de formato de protocolos como buffer y almacenaríamos los valores de los parámetros en red. La MIR sería un grafo basado en funciones gráficas de estructuras. También teníamos un formato en las ONNX, tendríamos un formato abierto creado para representar los modelos de aprendizaje de entrenamiento. Aquí también teníamos los escenarios donde podríamos usarlo. Primero sería para utilización de o reanudar el entrenamiento después de una interrupción. El segundo sería para eliminar la diferencia entre los modelos, entre los distintos backends y se utilizaría generalmente para realizar inferencia. También utilizaríamos el tercero o el ONNX para la migración de los modelos entre diferentes frameworks y tendríamos el ERR que nos serviría para adaptar también los procesadores que estaríamos usando a los procesadores ASET sin ningún problema. Esas serían algunas cosas sobre MISP. Ahora vamos a ver también las características. Vimos hacia grandes rasgos cómo estarían siendo las features de MISP. Ahora vamos a abordarlas sin ningún problema. Y tenemos acá, ¿qué serían las Dynamic and Static Graphic? Que sería, podría así decirse que existen dos modos de ejecución de este framework de aprendizaje profundo. Existiría el modo de gráfico estático, que se utiliza cuando se construye y se ejecuta un programa. Primero se generaría la estructura del grafo de la red neuronal y a continuación iría realizando las operaciones de cálculo implicadas tanto en el grafo. Entonces, ¿qué diríamos con esto? Diríamos que el modo de gráfico estático sería el compilador y puede lograr un mejor rendimiento en la ejecución, utilizando tecnologías como la optimización de gráficos, la facilitación en la implementación a gran escala y multiplataforma. También tendríamos el modo de gráfico dinámico del programa que se ejecuta en las líneas según la secuencia de escritura del código. También abordaríamos tanto el proceso de ejecución hacia adelante, el grafo de ejecución hacia atrás sin ningún mayor problema. ¿Qué más también tenemos? Tenemos el Mirror Static Graph. ¿Qué sería esto? El modo de gráfico estático sería para el escenario en que la red sea fija y se requiere un alto rendimiento. Entonces aquí tendríamos que el modo de gráfico sería estático, el compilador puede realizar una optimización global de los grafos basándose en tecnologías como la optimización de grafos y la descarga de grafos computacionales complejos. Por lo tanto, ¿esto qué haría? Se puede obtener un buen rendimiento cuando el compilador se ejecuta en modo gráfico estático, obviamente porque está estático, y sin embargo el grafo de ejecución se convierte a partir del código fuente. Entonces, ¿qué haríamos con esto? Eh, por lo tanto, la sintaxis no habría una, no, por lo tanto, no toda la sintaxis de Python sería compatible con este módulo. También tenemos la clase NNCell, que es la clase base para construir todas las redes neuronales y la unidad básica de una red. ¿Qué más tendríamos? Bueno, aquí al igual como vimos, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se podría trabajar. Igual en la PPT no se apreciaría mucho, pero como siempre les recomendaría aquí que vieran estos ejemplos con mayor detalle cuando puedan. Inclusive hay reloj aquí, es bastante interesante. Si podemos ver, tenemos Transformer. Más cositas. Tendríamos también el Dynamic, aparte de los estáticos, también tenemos los dinámicos. Y un segundo. Bueno, tendríamos los gráficos dinámicos. ¿Qué haría esto? Que la API de Python, tanto del lado del frontend, se llama a la capa de este framework y finalmente se computa en el dispositivo del hardware correspondiente. Lo haríamos sin mayor problema. El proceso de backpropagation en el modo de PyNative se ejecuta basándose en la sintaxis de Python, entonces no habría problemas con eso. Y tendríamos una extensión entre que el PyNative, el backpropagation se implementa basándose en tensores. Entonces, durante el proceso de
de backpropagation, todas las operaciones aplicadas a los tensores se registran y se calculan hacia atrás. Entonces no había problema con ello. Y todos los procesos de backpropagation se conectan para formar un gráfico general de backpropagation. Entonces sería el gráfico hacia atrás. Por lo que esto último haría que el gráfico de backpropagation se ejecute en el dispositivo y se calcularía el gradiente. Entonces no habría que ir hacia otra parte, sino se calcularía aquí mismo en el dispositivo. Aquí tenemos un poco de ejemplo de cómo sería. Ustedes con más calma lo podrían probar. Y también tenemos la unificación de tanto del dynamic y el static gráfico. Pero aquí tenemos un poquito cómo sería este pilar, donde tendríamos CPU, GPU, los assets, un runtime, una automática inferencia, y tendríamos también aquí los dynamic graphic, static graphic y la API. Aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el MISPORT pueda controlar el modo del parámetro de entrada para establecer el modo de los gráficos sin ningún problema. Pero esto también haría que el gráfico estático tiene restricciones en la sintaxis Python, por lo tanto se necesita cumplir con las restricciones en la sintaxis del gráfico, y eso haría que también bueno, eso también tendríamos que ir cumpliendo esas ciertas restricciones para hacer que todo funcionara y se ejecutara de la mejor forma. También tenemos el MIT-R. ¿Qué sería este MIT-R? Sería la representación intermedia entre la representación del programa, entre el lenguaje original y el destino. Entonces aquí MIT-R haría esta representación intermedia proporcionada por MISPORT. Puede ayudar a implementar múltiples despliegues en una serie de entrenamiento e implementar la interconexión entre dispositivo y la nube. ¿Qué sería esto en resumidas cuentas? Se puede entrenar y generar un modelo con MISPORT en los procesadores tanto ASET, GPU y CPU. Y luego implementar rápidamente esos modelos en teléfonos móviles y servidores ya listos para hacer la inferencia, para implementar las capacidades del diseñador completo de MISPORT. Entonces podríamos entrenarlo en un punto y podríamos mover ya ese modelo entrenado para hacer la inferencia en un dispositivo como un móvil o otro tipo de servidor. MIT-R también elimina las diferencias de los modelos entre distintos backends, podrían decirse, mediante el IR operador. Esto también podría realizar tareas colaborativas entre diferentes plataformas. Podríamos tener un dispositivo, la nube, todo ello basándose en el mismo modelo o en el mismo archivo del modelo. Y también tenemos otro ejemplo de cómo podría ser. A nivel de código serían estas dos funciones. Y esto es lo que estaría haciendo el MIT-R por detrás. Tendríamos toda esta secuencia donde estaría ahí moviéndose sin ningún problema. Entonces sería que el middleport sería una función basada en la representación de los grafos. Se definiría la estructura del grafo extendible y un operador, y obviamente el operador es IR. Esto haría que se almacenara las estructuras de los datos básicas de MIME, incluyendo tanto los gráficos computacionales y sus pesos parámetros, como podemos ver por acá. Por último, también tenemos los heterogéneos parallel training. ¿Cómo sería esto? En un proceso, el usuario establecería el dispositivo backend para la ejecución de la red. El usuario también podría establecer el dispositivo backend para la operación específica. Y además, este framework segmenta el grafo computacional en función de las características del operador. Estos serían para los escenarios tipo de computación paralela heterogéneo entre los dispositivos. Sería un optimizador heterogéneo, de incrustación heterogénea de los grafos y un PS heterogéneo. Sería una de estas formas. Ahora ya hemos abordado tanto los frameworks que hay, hemos abordado más específicamente MISPORT, hemos visto su arquitectura, sus características, ahora estábamos viendo un poco más sobre los componentes. Bueno, las características, y ahora vamos a abordar un poco más sobre los componentes y por último el punto 5 hablaremos sobre los procesos. Pero como siempre chicos, les invito a darse un pequeño break, daremos unos 10 minutitos por si quieren ir al baño, quieren ir a buscar una taza de café o simplemente quieren ir tomando apuntes de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Así que chicos, los invito ahí a que se puedan estirar un poquito las piernas. Yo voy a pausar un poco mi micrófono y nos vemos en 10 minutitos. Para mí son las 7:30. Todos tenemos horas distintas, pero esas media horas para todos son iguales. Entonces nos veríamos en 10 minutos, que serían a las 7:40 en mi caso.
Hemos vuelto, espero que todos estén muy bien, hayan regresado, hayan podido ir al baño ahí, tirarse y vamos a retomar entonces, chicos, la sesión. Ya nos queda poquito, nos quedan 2 puntos por tocar. Voy a compartir pantalla. Bien, ahí está. Me confirman si se ve bien. Ahí veo una mano levantada. No sé si falla el sistema o algo. Juan Casas. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Eh, Vamos a abordar también un poquito los componentes de este desarrollo, de este framework. Y luego vamos a terminar con algunos procesos también. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tendríamos aquí cómo sería este proceso de inferencia o despliegue, donde tendríamos, ¿cierto? Ahí el Midsport Trainer, el model ya el archivo del modelo ya entrenado. Podríamos tener acá usarlo en tanto en los modelos de los procesadores ASIC de Huawei, podríamos correrlo en una GPU, podría ser una Nvidia si ustedes quieren, ahí a gusto. Como también podríamos tener un proceso de Smithboard Live como enfocados netamente en inferencias de forma offline, porque el modelo ya está. Entonces podríamos tenerlo tanto en modo online como en modo offline. Podríamos tenerlo en una IoT, en una CPU, nuevamente en un asset, con una GPU, ahí a gusto, sin ningún problema. Entonces, MuseSport abstrae todo el proceso de la aplicación del algoritmo y proporciona un conjunto de APIs de algoritmos que van unificando todo esto. Por lo tanto, el código de la programación del modelo o de la red neuronal puede ser consistente en diferentes hardware. Si se carga en el mismo archivo del modelo, al mismo tiempo, la inferencia puede ejecutarse eficazmente tanto en diferentes hardware, como estábamos viendo. Se puede considerar un número de desarrollos tanto en C, C++, sin ningún problema. Proporciona una interfaz que proporciona inferencias tanto en C como en Python sin ningún inconveniente. ¿Qué también tendríamos? También tendríamos aquí el MiaSport Serving, que sería un módulo de servicio ligero y de alto rendimiento que ayudaría a MinSport y a los desarrolladores que a desplegar de forma eficaz servicios de inferencia en una línea de entorno productiva. También tendríamos acá que podríamos trabajarlo de esta forma y también tendríamos MidSport Lite que sería un motor de IA ultra rápido, inteligente, ¿cierto? Simplificado, que permitiría las aplicaciones inteligentes de todos los escenarios, proporcionar soluciones tanto eh, eh, I2E, y se me fue cómo se pronunciaba la en inglés. También tendría un módulo live de consola sin ningún problema. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos un módulo offline, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que nos permitiría convertir los modelos de tercero en el modelo unificado, ¿cierto? Con 1000R, los módulos de tercero incluirían tanto los módulos TensorFlow, podría ser TensorFlow Lite, CAF1 o entre otros. Podríamos incluir optimizadores, también podríamos unificar, un cuantificador también podríamos incluir, que es un módulo de post-entrenamiento. También tendríamos microcode gen, que sería una herramienta que utiliza para compilar directamente los modelos en archivos ejecutables para escenarios IoT, sin ningún problema. También podríamos tener el módulo en línea, que sería esta API que nos permitiría toda la inferencia. Podríamos unificarlo en C, Java, en dispositivos en la nube. Tendríamos el middle Lite de nuevo, que nos permitiría ejecutarla de forma sincrónica durante el tiempo de ejecución sin ningún problema. También podríamos usar los kernel y estrategias de aprendizaje, estrategias que nos permitirían correr esto en dispositivos sin ningún problema, tanto en forma de kernel, despliegue. Tendríamos aquí los dos mundos, cómo podríamos correrlos sin ningún problema. También tendríamos Medial Insight, que nos permitiría para medir todo esto Insight, como así dice. Sería una herramienta de depuración y optimización
que nos permite de forma visual todo lo que sería el mundo de MinSport. Puede visualizar el proceso de entrenamiento, el optimizador del rendimiento del modelo, mejorar la precisión de la depuración y además también puede proporcionar una línea de comando para todos los usuarios que busquen facilitar el tema de hiperparámetros. Entonces esto es bien interesante. No sé si los otros frameworks lo tienen. Creo que lo he visto solamente en este, entonces igual es bastante interesante que podamos ver de forma visual todo esto. Tendrían aquí una matriz sin ningún problema, ver todo de forma más visual y una interfaz bastante intuitiva. También tendríamos acá cuál sería la visión de MISPO. Entonces, aquí sería que MISPO o Vision sería una biblioteca de herramientas de investigación de visión por ordenador o visión computacional de código abierto basada en el marco de MISPOR. O sea, las tareas ejecutadas a través de la biblioteca de la herramienta incluyen tanto la clasificación, la segmentación, también podríamos hacer temas de video, temas de 3D sin mayor complicaciones. Entonces, una biblioteca bastante completa que abarcaría todos los escenarios, podría decirse. Como vimos también en la página, no solamente abarca lo típico de una red neuronal, sino también está abarcando los LLM. Entonces, es bastante bueno, lo invito a ahí leerlo con calma. Modelos fundacionales. También tiene ahí, miren, podríamos ir viendo, tiene sus cursitos, podríamos ir viéndolo poco a poco. Sí, bastante interesante. Tiene objetos de detección, imagen y clasificación, NPL, audio, como pueden ver, bastante potente. Ahí lo invito a que también le echen un ojo y es es bastante interesante. Entonces aquí que tendríamos que las funciones avanzadas que ofrece MioSport sería la visión de computador, generando tanto una clasificación para clasificación, generando un flujo de trabajo de red neural profunda para construir todo este simulador. También tendríamos dentro de este motor un motor de evolución de llamada que utilizaríamos para hacer el entrenamiento del modelo. Tendríamos también dataset. Esta API también proporcionaría varios conjuntos para los diversos campos, entonces podríamos ir haciendo pruebas sin mayor complicaciones. Y también tendríamos un Reinforcement, que este sería un framework de aprendizaje por refuerzo de código abierto que también nos permitiría. Tendríamos todo lo relacionado también para hacer aprendizaje por refuerzo, haciendo entrenamiento distribuido de agentes, utilizando algoritmos de aprendizaje por refuerzo. eh, y una API bastante completa, como pueden ver. También tendríamos los federados o los feders, como lo que estaba comentando hace poquito. Entonces también podríamos hacer tecnología de aprendizaje automático distribuido, encriptado, que les permitiría a diferentes participantes contribuir en el modelo de inteligencia artificial sin compartir los datos locales. Es bastante interesante igual. MioSport Federal es un marco o un framework de aprendizaje de código abierto que apoyará todo este distribución. Entonces igual pueden hacer aprendizaje federado bastante interesante si es que lo necesitan en algún momento. Más cositas, también tendríamos, ¿qué otros componentes podríamos tener? Tendríamos Meet Quantum, que es un framework de aprendizaje profundo, que de código abierto también perteneciente de Minsport, que permitiría hacer la computación cuántica. Es bastante interesante, no solamente se hace en red neural, sino también tenemos todo lo que es computación cuántica. También tenemos Minsport de probabilidades, también se ofrece una API para hacer todo lo relacionado a Bayesiano, a aprendizaje profundo, sin mayor problema, y todo lo relacionado a algorítmica probabilística. Y así entre muchos más. También tenemos medios por Golden Skit, que no solo proporciona a los usuarios varios algoritmos de comprensión de modelos, s- sino que también ofrece un entorno de desarrollo unificado. Entonces, bastante completo. No solamente ofrecería los modelos base que toda la librería de Deep Learning ofrece, sino también tiene para computación cuántica, para temas de probabilidad. También, como podemos ver, te ofrece insight de forma visual sobre los modelos para ver temas de hiperparámetros. También el mismo framework ofrece distintas formas de trabajar con él para principiantes, para alguien que quiere tocar un poco más
la caja negra también tiene el nivel cierto, el nivel de alto nivel, medio y profundo, donde ustedes pueden ir manipulando todo a gusto. ¿Qué más tenemos entonces ahora? Vamos con estos procesos de aplicaciones de la inteligencia artificial, o este kit de desarrollo. Pues aquí tenemos un poquito, ¿cómo sería? Analizaríamos el requerimiento, iríamos a instalar nuestro MediaSport, preparar el entorno en la nube, haríamos la preparación de los datos, haríamos la adquisición, ¿cierto? Los procesaríamos. Luego haríamos toda la parte de la preparación de los hiperparámetros, la generación del modelo. Luego haríamos toda la fase de entrenamiento, separar, ¿cierto? Los datos para entrenamiento, hacer test y todo lo relacionado. Entonces haríamos la prueba y podríamos guardar ya el modelo entrenado, cosa que no hicimos en el ejemplo, ¿ah? Podríamos ir quizá en un curso futuro, guardar ese modelo y usarlo en otro código para que vean que sí se puede y cómo podríamos después usar ese modelo si es que ustedes lo entrenan para futuras cosas. Y ya por último, hacer el despliegue ya en producción. Podríamos usar ese modelo para hacer alguna predicción o llevarlo a otra aplicación. Entonces, ¿qué tendríamos también acá? Tenemos una de las aplicaciones sería la clasificación de imágenes. Con MediaSport podríamos hacer esta clasificación de imágenes de la forma bastante base, de forma bastante sencilla. Eh, por ejemplo, si podríamos hacer que generen categorías que pertenezcan a cada imagen, como la imagen de un gato, un perro, un avión, podríamos hacerlo sin mayor problema. También, ¿qué tendríamos en este setup de entorno, este entorno de desarrollo? Podríamos acelerar las especificaciones del entorno, del sistema, del entorno operativo para obtener los comandos de instalación. Aquí podríamos escoger las versiones que vayan teniendo, el hardware donde quieren correrlo, el sistema operativo, mira, inclusive tienen CUDA ahí, bastante interesante. El lenguaje, podríamos usar aquí Python 3.9 está soportado. ¿Qué cosa quieren usar para instalarlo al lío, los módulos? Podríamos usar el pip, conda o otros sin mayor dificultad. Ahí. Entonces, más o menos así sería el entorno corriendo, muy similar a los Jupyter Notebook, que entonces no tendríamos mayor problema. Podríamos correrlo en el Huawei Cloud Model Art, que es para hacer todo este tema de desarrollo, y esta sería la interfaz sin mayor problema, estar corriendo nuestros modelos o hacer toda nuestra experimentación y trabajo bajo estos Jupyter que estarían en Model Art. Y obviamente, al igual que como en el Google Colab, sería una interfaz muy similar, solamente que aquí ustedes pueden configurar temas de RAM, temas de gráficas sin mayor dificultad. También tendríamos temas de preparación de la data. Para el entrenamiento se podrían utilizar fotos de 5 tipos de flores. Aquí esto ya viene la data precargada. Tendríamos margaritas, todo ese tema de fotos, rosas, girasoles y hacer algo bien entretenido. Tendríamos también preparar la data, podríamos leer estos conjuntos de data, definir los parámetros necesarios para ese tratamiento, generar las operaciones, utilizar las funciones más para si es que hay que reducir algún conjunto de datos, procesar los conjuntos. No es necesario procesar demasiados conjuntos de datos para estos temas, pero ya los tendríamos ahí sin mayor problema. También tenemos una API para esto, que sería el Middle Dataset, donde podríamos utilizar, cargar y procesar varios conjuntos de datos comunes. Entonces también aquí tendríamos algunos, si quieren probarlos después, dentro de texto, audio y transformers. Aquí tendríamos un poquito más del ejemplo de cómo podríamos trabajar la data, tanto de forma de leer, entonces serían llegar y copiar y podríamos usarlo, pero más que la PPT, yo lo invitaría a que siguieran el manual que saldría aquí en la página. Creo que es un poco más intuitivo que directamente de la PPT. Aquí también tendríamos un poco más sobre los hiperparámetros, cómo ir definiéndolos. Ahí saldría un poquito más un detalle de cada cosa, pero de nuevo, en la página sale más detallado y podrían ir probándolo sin ningún problema. Aquí tenemos la introducción a la ResNet, también ahí podrían ir jugando también con ella. Y también aquí un poquito de introducción a la API y la estructura de la red, donde tendríamos el MISPOR Code 2D, el NN, el MISPOR NN, sin ningún
ahí sí, sin ningún problema. Aquí también tendría un poco sobre qué configuraciones lleva. Ahí lo invito a que lean la documentación, lean la API sin mayor detalle para poder ir viendo qué significa cada parámetro, que igual aquí entran algunas preguntas, hay un micrófono abierto, ahí entran algunas preguntas y la idea es saber qué iría en cada uno de ellos. Más sobre ello también tendríamos acá el tema de introducción más sobre la API, también podrían leerlo ahí con más calma, por ejemplo este que dice que especifica la dimensión del vector de características, está tomando un café por ahí, especificar el número de las capas del modelo del RN, tenemos acá, y también podríamos inclusive que ahí configurar como en MediaSport también podríamos ir sin ningún problema usar un arreglo, una softmax, sin mayor complicación. Entonces es bastante interesante. Aquí ya un pequeño ejemplo de cómo generar una red neuronal en MediaSport, cómo inicializarla. Aquí como explicaría un poquito más de cómo entrenar este modelo. Hay toda la configuración de, del modelo preentrenado, podríamos cogerlo sin mayor problema. Aquí más también sobre el proceso de entrenamiento y también cómo guardar o cómo rescatar ese modelo. Y también podríamos verlo sin mayor detalle. Cómo podríamos hacer esta predicción utilizando el modelo. También aquí hay un pequeño ejemplo. Ustedes pueden leerlo sin mayor complicación y van viendo cómo va generando la clasificación. También cómo podríamos también no solamente quedarnos con el entrenamiento del modelo, sino también hacer un despliegue de este modelo. Entonces también para ello cuenta con las herramientas este MiddlePort y en modelar podríamos hacerlo sin mayor complicación. Y eso sería, chicos, por hoy la clase de hoy día. Y la idea es que por ahora nos quedemos en que este curso pudimos resumir un poquito los distintos frameworks que abordamos, describir un poco más cómo se relacionan, entender conceptos básicos sobre el framework de MiddleSport y algunas aplicaciones en las que podríamos usarlo. Igual invito a que lo lean con más calma y yo creo que la forma más práctica es que empiecen aquí a jugar con estos códigos y empiecen a ir haciendo distintas pruebas, vayan probando ahí con los distintos ejemplos que vaya teniendo. Tanto pueden ser estos, tanto de Middlesbrough como por los mismos ejemplos que están acá. Porque igual a veces la certificación saltan algunas preguntas sobre ello, inclusive sobre NumPy. Entonces igual ahí tienen que tener algunas nociones y vayan leyéndolas con calma. Y bueno, aquí algunas recomendaciones. Pueden leer aquí en Sport lo que hemos estado hablando, que pueden ir leyendo y aprendiendo un poco más sobre él. Y bueno, eso sería por la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y le haya sido de mucha utilidad, ya que estamos casi al final. Ya mañana seguiremos abordando más cosas. Ahí, y le paso la palabra a Mesli. No sé si estás por ahí, algún detalle, alguna duda, pero ya estaríamos por hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En unos momentos, nuestra compañera Mesli nos va a mencionar los pasos para asistencia y todos los demás detalles del curso. Gracias. Sí, buenísimo ahí, chicos, todavía no se vayan. Ahí habrán unos detalles. También estén atentos para que tengan su certificado de participación, que no es menor, siempre sirven. Y nada, ahí practiquen harto, hay hartos mock-up o ensayos en la misma plataforma de Huawei para que se preparen para dar su certificación. Igual los invito a que estén atentos a las redes sociales, generalmente hay a veces, no siempre, pero siempre está ahí el momento en donde hay descuentos para dar la certificación, vouchers que regalan, entonces pueden ahí estar siempre despiertos para conseguir algo interesante. Ahí el LinkedIn, sí, me pueden pillar como Pablo Belmara Pablaza. Entonces ahí me buscan y la foto es la misma que sale en el cartel que está en el curso, así que no habría problema.
Esperemos a que se pueda ver algunos detalles que faltan, pero ya eso, chicos. Para la siguiente clase, segundo, ya nos quedaría abordar en los últimos temas, que sería una introducción a las plataformas de Huawei, porque hoy día vimos el framework, pero ahora vamos a ir a abordar un poco más sobre la plataforma en sí, donde todo el tema de cómputo, los servidores ASET, Huawei Cloud en general, pero enfocado a la certificación de inteligencia artificial. También ahí vamos a ir un poco más apretados, pero también vamos a ir a ver las aplicaciones de IA de vanguardia que está ofreciendo Huawei, tanto temas de GAN, grafos, conducción inteligente, computación cuántica y todo el tema relacionado a Machine Learning. Entonces mañana igual va a estar bastante interesante. Igual va a ser el cierre, así que espero que estén todos ahí para que podamos cerrar con esos temas. Y no son menores, igual entran en la certificación, así que no se preocupen. Ahí les recuerdo también que las clases que hemos estado abordando, el overview, la clase 1, entra en un 15% en la certificación, todo el tema relacionado a Machine Learning entra en un 20%, todo el tema relacionado a Deep Learning entra en un 25%. Entonces esas dos yo creo que serían base o podrían tomar las tres primeras iniciales que es gran parte del curso. Luego también un gran porcentaje no menor en la sesión de hoy día, que estudian muy bien todo el tema de los frameworks que hay y todo lo relacionado a Middlesbrough, porque también entra en un 20%, que no es menor para tener ahí un buen puntaje y poder aprobar la certificación sin mayor detalle. Ya los temas de mañana, tanto el Huawei IA Platform, que todo el tema relacionado a los servidores ASET, el cloud de Huawei, entra en un 14%, y ya la parte de las aplicaciones de vanguardia entra en un 6%. Entonces, sí, ahí podrían ir equilibrando el estudio, pero generalmente el core o lo más duro serían estas tres clases del medio, todo lo que es Machine Learning, Deep Learning y este framework que vimos hoy día. Ahí hay un problema con el formulario, ahí Mm. Listo, gracias, Pablo. Sí, déjenles habilito el enlace y se los comparto ahora mismo. Voy a compartir pantalla. perfecto. Listo, les acabo de compartir el enlace vía chat que los va a dirigir a esta publicación que estamos viendo. Aquellos que todavía no conocen la dinámica de asistencia. Primero deben de haber iniciado sesión en nuestro sitio web. Como verán aquí ya me aparece mi usuario logueado. Se dirigen a la parte inferior y les aparece este breve formulario que es para evaluar la sesión del día de hoy. Una calificación del 1 al 5, llenan estos rubros y le dan clic en aceptar. Solo importante, este formulario de asistencia se mantiene habilitado por 2 horas. 2 horas cachito, ¿no? Pero si pasan estas 2 horas ya no hay forma de volverlo a habilitar, entonces por eso es importante estar al pendiente de este link de asistencia para que lo validen, para que validen su asistencia y puedan contar con las 4 mínimas asistencias de las 5 sesiones que tenemos para obtener su constancia de participación. De nuevo, se los vuelvo a compartir. E importante que exploren este grupo privado. Aquí pueden ver la ruta para dirigirse al grupo privado, grupos, entrenamiento HCIA, le dan clic y aquí les va a aparecer las sesiones con sus respectivas grabaciones en el mismo link. La pestaña en materiales de estudio donde está la presentación para descarga y otros links útiles y dudas del curso. No sé a qué se refieren con descargar el certificado, pero bueno, ustedes lo van a recibir si cumplen con la asistencia. Y ya como último, un anuncio.
una invitación más bien a que asistan a nuestro próximo webinar, que va a ser el lunes 28 de octubre. Igualmente se registran y les hacemos llegar el enlace a su correo. Entonces, los invitamos porque es un tema muy interesante con nuestros instructores estelares, que es Ingeniero en Sistemas, Juan Acosta, y va a ser sobre 5G y IoT de Huawei. Y finalmente, también vamos a tener una sesión informativa para los que son estudiantes o profesores de una universidad o institución educativa en nivel superior. Los invitamos a esta plática donde vamos a dar a conocer toda la información sobre la competencia Huawei ICT y aquí tienen la oportunidad de obtener su voucher gratuito en la certificación de su interés. Existen 3 diferentes tracks y toda esta información para su registro, de qué trata la competencia, pues va a ser el próximo jueves 31 de octubre. También les comparto el enlace para que se registren. Esto es exclusivo para profesores y estudiantes de universidades en todo Latinoamérica. Entonces, pues va a ser una buena oportunidad para que participen en esta competencia y pues también se lleven su voucher de certificación. Y bueno, cualquier otra duda, ya saben que la pueden dejar en esta sección de dudas del curso, le dan clic en publicar y con gusto los atendemos. Nos vemos el día de mañana. Buena tarde a todos y gracias, Pablo. Un gusto a todos. Ahí nos vemos mañana en nuestra última sesión. Chao, chao.